Cuando se reveló a los participantes de Champa, hubo varios comentarios negativos con los diseños de los personajes, y eso solo era el principio de toda la polémica entre comillas que se vendría más adelante. En primer lugar, los Saiyajin en el universo 6 no solo eran pacíficos a diferencia de sus contrapartes del universo 7, sino que evolucionaron de forma diferente. Ellos nacieron sin una cola. ¿Qué significa cuando la cola queda ausente desde el nacimiento en los Saiyajin? Significa que nacen con un poder extremadamente alto para no depender de la cola, tal cual como les pasó a los híbridos en el séptimo universo. Ahora bien, con esta ventaja de su lado, cumplen con el requisito básico para transformarse en Super Saiyajin. Hay que tener en cuenta que el poder base de Kiabe rivaliza con el estado base de Vegeta de ese momento, por lo tanto, el que Kiabe se haya transformado sin ninguna dificultad no es una exageración viéndolo desde este punto. A diferencia, por ejemplo, de Bardock, él era un guerrero de clase baja y a pesar de haber superado sus límites, estaba muy lejos de alcanzar el Super Saiyajin. Incluso personajes como Vegeta, siendo el príncipe de su raza, tuvo que superar todos sus límites para alcanzar la primera fase. Previo al torneo del poder, Kiabe, por instrucciones de Champa, fue a reclutar a Saiyajines para formar el equipo del universo 6. Su objetivo, convencer a Caulifla a unirse al equipo, una chica Saiyajin con cualidades muy superiores a Kiabe. Por esta razón, solo bastó con decirle la clave de la sensación en la espalda para que lograra el Super Saiyajin, pues al igual que Kiabe, Caulifla cumplía con los requisitos básicos para alcanzar dicha transformación. Eso sin mencionar aquel, ella es la Super Saiyajin legendaria del universo 6. Antes de fusionarse con Piccolo, Kamisama analizó la situación para comprobar si realmente la Tierra estaba en peligro. Esa duda se disipó cuando varias personas en el pueblo de Ginger estaban desapareciendo misteriosamente. Cuando nace el super guerrero namekiano, este se dirigió al lugar de los hechos, encontrándose con el androide Cell, un villano que había venido del futuro para cumplir con su más anhelado deseo, desarrollarse por completo. El mundo donde provenía, los androides 17 y 18, por alguna razón, estos ya no estaban, lo que quiere decir que fueron derrotados. Pero ¿quién los derrotó? Es importante tener en cuenta los mundos paralelos que surgieron en esta saga. Resumiendo a grandes rasgos el tema, en la saga de Cell se ocasionaron 4 mundos paralelos. Uno de ellos es la línea que todos conocemos, el otro es el futuro de Trunks. Posteriormente tenemos el mundo donde proviene Cell. Finalmente, otro que es completamente desconocido, el Cell que vino de la línea 3 derrotó al Trunks que llegó al presente para avisarle a Goku y a los demás de los androides, así como darle la medicina para su enfermedad. Este Trunks se dice que había descubierto la forma de desactivar a los androides. Por esta razón, Cell no los encontró en ese futuro. Cuando Trunks pensaba avisarles de ese hallazgo, fue atacado por Cell y este viajó a la línea 1 que conocemos. Resumiendo, además de que ese mundo no quedó ningún guerrero con vida, ese primer Trunks que vino de ese futuro nunca más se volvió a ver. Si algo caracteriza a estas imágenes son los errores en las cifras de los personajes, desde exageraciones como estos y estos hasta llegar al punto de ocasionar uno de los tantos mitos en la saga Saiyajin. Y por supuesto estamos hablando de las 7500 unidades que presume Nappa según esta imagen, una cifra que lo coloca solo 500 unidades por debajo del poder base de Goku, pero de acuerdo con los poderes oficiales, Nappa apenas si puede presumir las 4000 unidades. Si bien es cierto que pudo volverse más poderoso de haber seguido con vida, el compañero de Vegeta, pese a ser calificado como un guerrero sobresaliente, estaba muy lejos del príncipe Saiyajin y por supuesto de las 7500 unidades. Como curiosidad, el padre de Broly es más fuerte que él. Luego de vencer a Yakon en el segundo escenario, Vegeta se dio cuenta que Goku había superado el límite del Super Saiyajin. Para comprobar si realmente ya había superado a su eterno rival, el príncipe tomó como excusa la pelea de Gohan y Dabura para dejarse manipular por Babidi y de esa forma estar 100% convencido de poder vencer a Goku. Cuando Babidi manipula a un personaje, logra expulsar el poder oculto que tiene, algo similar como el gran patriarca le hizo a Gohan y Krillin en la saga de Freezer, o como el primer deseo de Piccolo cuando Shenlong le
liberó su poder latente. La fuerza escondida que Vegeta tenía en la saga de Buu le alcanzó para superar a Gohan de aquel torneo de Cell. Sin embargo, no pudo decir lo mismo con Goku, pues ambos Saiyajin estaban en igualdad de condiciones. En otras palabras, la única forma de superar a Goku, Vegeta tenía que recibir ese ritual de Roca Yoshin. Este ritual libera todo el poder latente de una persona a sus límites, y no solo el que tiene en ese momento, como lo que pasa con Babidi o el Gran Patriarca, es decir, el poder que les otorga la marca Majin a los diferentes personajes varía en cada uno. De hecho, no sería para nada extraño que ese aumento de poder que recibió Vegeta haya sido mínimo, pues ya estaba en sus límites. No fue hasta Dragon Ball Super donde, después de haber sido entrenado al nivel de los dioses, pudo alcanzar un nivel que lo ha llevado a una escala diferente. Después de haber despertado y tenido esa premonición sobre el Super Saiyajin Dios, Bill se puso a investigar si los Saiyajin seguían existiendo, pues su propósito en ese momento era enfrentarse contra ese guerrero legendario. Sin embargo, su alegría duraría muy poco. Whis le comentó que Freezer había destruido el planeta Vegeta tras esa orden que recibió por parte de él. Lamentándose por haberle comentado esa sugerencia, el Hakaishin pensó que este sueño solo iba a quedar en una simple ilusión. Sorpresivamente, tras la investigación de Whis, le reveló que aún seguían con vida algunos Saiyajin y que la mayoría de ellos estaban en el planeta Tierra, siendo uno de ellos el príncipe Vegeta. Cuando Bills escucha el nombre del planeta en el que estaban, rápidamente se le vino a la mente un mal recuerdo cuando visitó ese planeta hace muchos años. Por esta razón, le pidió a alguien que destruyera los dinosaurios por el mal comportamiento que tuvieron con él. Aquella persona que le pidió ese favor no lo cumplió del todo, pues varios dinosaurios aún se pueden ver en el planeta Tierra. Si bien es cierto que en su mayoría se dejaron ver en el Dragon Ball clásico y Z, en Dragon Ball Super también se pudieron apreciar. Así pues, con esta declaración no se tuvo esa contradicción como pasó en la serie, donde Bills afirma que él fue el responsable de acabar con los dinosaurios. Para saldar cuentas con su eterno rival, Vegeta fue capaz de perder su orgullo como guerrero con tal de enfrentarse a Goku y derrotarlo. Sin embargo, y como mencionamos hace un momento, el príncipe no pudo aumentar su poder tal cual como él hubiera deseado. Si bien es cierto que ambos estaban en igualdad de condiciones, esto solo era en la fase 2, pues Goku tenía su as bajo la manga, el Super Saiyajin 3. ¿Había posibilidad de ver a Goku fase 3 en esta pelea? La respuesta es un rotundo no. Al estar luchando en la fase 2, despertaron a Majin Buu mucho antes de lo estipulado. Por si fuera poco, esta pelea en el manga apenas si duró 4 páginas. Viéndolo de este lado, la mayor parte de lo que se vio en la serie sería relleno de la misma. Es increíble cómo una de las mejores peleas de toda la saga de Majin Buu tiene este distintivo. Es así que ver a Goku fase 3 en esta pelea estaba lejos de cumplirse. Indiscutiblemente, esta escena de la saga de Majin Buu es de las más cuestionables, sobre todo porque implica a todos los personajes principales de la historia. Para solucionar lo que hizo Vegeta en el torneo de las artes marciales, Bulma y los demás buscaron las esferas del dragón para revivir a todas las personas que Vegeta había matado. Cuando Goku notó que el cielo había oscurecido, rápidamente se dirigió al lugar para impedir ese deseo. Sin embargo, y a pesar de su esfuerzo, no pudo llegar a tiempo. Bulma y los demás ya habían pedido ese deseo, pero sería por esa determinación que Kibito pudo regresar a la vida. Su presencia sirvió para que el Supremo Kaiosama pudiera recuperarse, además de auxiliar a Gohan. Centrándonos en el templo de Kamisama, se cuestionó la ausencia de los niños Goten y Trunks, así como la de Vegeta y Gohan. Sería Goku quien daría la triste noticia: Vegeta y Gohan perdieron la vida en su intento de vencer a Majin Buu. Esta noticia impactó a todos los presentes, lamentándose de todo lo que había significado este día para ellos. Pero, ¿qué tiene de raro esta escena? Exactamente, olvidaron que hace un momento habían pedido que todas las personas que murieron en la mañana revivieran. Es importante destacar que se mencionó esa frase y no se especificó que solo las del torneo de artes marciales revivieran, pues de ser el caso, Kibito no hubiera revivido. Con esto aclarado, esta escena es muy rara, pues literalmente todos olvidaron ese deseo que se pidió momentos atrás. Al ser la saga de Majin Buu una historia apresurada por todo el estrés que tenía Toriyama en ese momento, quizá se le haya escapado este detalle donde hizo que sus personajes olvidaran algo tan importante en tan poco tiempo.
Tras enfrentarse a Gamma 2, hubo un comentario de Piccolo que causó malas interpretaciones, pues el Namek comparó la fuerza del androide con la de Goku y Vegeta. Sin embargo, Piccolo se refirió a los estados divinos de los Saiyajin. Antes que nada, Piccolo no puede detectar el ki divino. A pesar de estar fusionado con Kami-sama, se perdió la esencia de Dios cuando formaron un solo ser, quedando demostrado cuando solo Dende pudo detectar el ki de Bills. Entonces, ¿por qué Piccolo comparó el poder de los Gamma con Goku y Vegeta? Seguramente Piccolo se basó de los enfrentamientos que observó de los Saiyajin durante la saga de Moro, esto hablando únicamente del manga, porque del lado de la película, la fuerza de los Gamma se compara con el poder de Gohan definitivo, sumando al hecho de que el mismo Akira Toriyama comparó el poder de Piccolo naranja con las formas Blue de Goku y Vegeta. En el manga está por aclararse el poder de los Gamma, así como el de Piccolo y Gohan Bestia, mientras que en la película Gohan superó la fuerza del Super Saiyajin Blue. En el manga existe la posibilidad de que se le compare con el máximo poder de Goku y Vegeta. A pesar de los esfuerzos de los supremos Kaiosama, cada uno sucumbió ante los poderes de Majin Buu. El Kaioshin del Sur, siendo uno de los más fuertes, no pudo evitar ser absorbido por Majin Buu. Si ya de por sí Kid Buu era peligroso, esta nueva versión lo era aún más. Por esa razón, el sagrado Kaiosama no tuvo más remedio que sacrificarse para salvar el universo. Recordemos que, antes de ese ataque de Majin Buu, el sagrado Kaiosama tuvo que renunciar a gran parte de su poder para sellar al devorador de planetas. Con esta desventaja, la única alternativa era ser absorbido por Majin Buu y de esa forma poder controlar toda esa maldad y encima restringir sus poderes. Esta versión de Majin Buu, a diferencia del resto, tiene una actitud pacífica e infantil, facilitando entre comillas que Babidi lo pudiera manipular. A partir de aquí, la pesadilla comenzó para Babidi. Sin un Majin Buu violento, le facilitó el trabajo a Kaioshin para atacarlo e intentar derrotarlo. Al notar que todo se le venía abajo, encerró a Majin Buu en un huevo y antes de ser derrotado, se dividió en dos. De esta manera, nacía el mago Babidi, que al final de cuentas vendría siendo su doble, el cual tenía como objetivo principal despertar a Majin Buu y vengarse del supremo Kaiosama. Un plan que no le salió como tenía pensado.